Madre mía, muchísimas gracias. De verdad que es un auténtico placer venir aquí. Siempre que nos abres las puertas, eres un encanto, y esa generosidad con la que nos tratas no tiene precio. Nos haces sentir como en casa. Contaba ya con 93 primaveras a sus espaldas, cuando decidió descansar para siempre y cerrar los ojos al mundo. No era una mujer cualquiera, era una superviviente nata que brilló con luz propia durante la inigualable época de oro del cine mexicano. Su currículum era envidiable, habiendo trabajado codo con el genio Luis Buñuel. Había pisado fuerte y conquistado las tablas y los platós en 3 continentes distintos, dejando huella allá por donde pasaba. Su vida política fue intensa, ocupando escaños como diputada y senadora. Y en los negocios no se quedó atrás, levantando un verdadero imperio mediático. Pero a pesar de todo ese poder y gloria acumulados, hubo un enemigo al que no pudo vencer esa oscura maldición casi de tragedia griega que persiguió a su linaje sin tregua durante 3 generaciones, marcando su destino con sangre y lágrimas. Hablamos, por supuesto, de la gran Silvia Pinal. Todo lo que tuvo que vivir, el sufrimiento que cargó en silencio y los cabos sueltos que quedaron el día de su partida, forman una crónica negra que en México jamás se han atrevido a contarte con pelos y señales hasta el día de hoy. Fue el 28 de noviembre de 2024 cuando México se vistió de luto para despedir a su última gran matriarca. Silvia Pinal falleció en Ciudad de México a los 93 años. La prensa se llenó de loas a su legado, recordando sus obras maestras con Buñuel, o aquel mítico programa Mujer Casos de la Vida Real, y ensalzando su dinastía artística. Sin embargo, se callaron la mitad de la película. Nadie quiso destapar la caja de los truenos ni hablar de las verdaderas tragedias que la acecharon en la sombra del peaje carísimo que tuvo que abonar a cambio de la fama, ni de esos secretos de alcoba inconfesables que se quedaron sin resolver, alimentando esa maldición que destrozó a sus hijas y nietas. Pero hoy, prepárate, porque vamos a poner sobre la mesa 4 verdades incómodas que casi nadie tiene el valor de narrar sobre la vida de Silvia. Primero, ese matrimonio a la desesperada, siendo apenas una cría de 16 años, con un señor de 35, una huida hacia adelante que lejos de liberarla, la metió de cabeza en otra jaula de oro. Segundo, y esto es durísimo, el trágico final de su hija Viridiana con solo 19 años. Un accidente brutal que la dejó muerta en vida. ¿Y sabes por qué Silvia se negó en rotundo a tocar el cuerpo de su propia niña al sacarla del coche siniestrado? Tercero, el triángulo tóxico entre el cantante Luis Miguel y su hija Alejandra Guzmán. Vamos a destripar lo que ocurrió de verdad, por qué Silvia decidió mirar hacia otro lado y cómo ese romance venenoso dinamitó los cimientos de la familia. Y cuarto, el escándalo más reciente, las gravísimas acusaciones de Frida Sofía contra su abuelo, Enrique Guzmán. ¿Por qué demonios Silvia Pinal optó por cerrar filas con su yerno y dejar a los pies de los caballos a su bisnieta? ¿Y qué secreto inconfesable se llevó a la tumba sobre todo este asunto tan turbio? Te iré avisando conforme vayamos destapando cada una de estas bombas informativas. Ni se te ocurra irte antes de acabar, porque si te pierdes la cuarta, te pierdes la clave de todo. Esa última revelación es la pieza del puzzle que explica la razón por la cual la dinastía Pinal jamás ha podido respirar tranquila. Pero antes de entrar en harina, necesito que grabes algo a fuego en tu cabeza. Quédate con esta frase: sobreviví porque no me quedó más remedio. La vas a escuchar resonar como un eco varias veces durante este relato. El romance prometía ser un cuento de hadas, pero pronto se tornaría en una pesadilla de la vida real. Y cuando lleguemos al desenlace, comprenderás que esas palabras no eran una excusa, sino su filosofía vital, su escudo para soportar 93 años de amargura, y el motivo por el cual nunca,
fue capaz de romper ese círculo vicioso de dolor que asolaba a los suyos. Si te apasionan estos culebrones de la vida real, me harías un favor enorme, suscribiéndote y dándole al botón de me gusta. Nuestra historia arranca el 12 de septiembre de 1931, en Guaymas, Sonora, un puerto donde el calor aprieta en el Golfo de California. Allí vino al mundo Silvia Pinal Hidalgo, fruto del vientre de María Luisa Hidalgo, una chiquilla que apenas contaba con 15 años. Imaginaos, su madre era prácticamente una niña cuando dio a luz. El padre biológico era un tal Moisés Pasquel, un director de orquesta de la famosa emisora XEW, un tipo casado con su vida resuelta que jamás le contó a María Luisa que tenía otra familia esperándole en casa. En cuanto se enteró de que venía un bebé, se esfumó del mapa. No quiso saber nada de la criatura, se negó a darle sus apellidos, no soltó ni un céntimo y básicamente hizo como si no existieran. María Luisa se quedó compuesta y sin novio, una madre soltera adolescente en el año 1931, en un México ultracatólico y cerrado donde una mujer soltera con un hijo bajo el brazo era poco menos que una paria social expulsada de los círculos de gente bien y condenada a pasar penurias. Silvia creció viendo cómo su madre se dejaba la piel trabajando en una marisquería cerca de la radio, soportando miradas de desprecio, y cómo los clientes la trataban como si fuera un trapo sucio, aguantando carros y carretas, porque necesitaba ese sueldo para comer. La historia oculta detrás de las cámaras revela una trama mucho más oscura de lo que imaginábamos. Pasaron los años y el destino quiso que María Luisa conociera a Luis G. Pinal. Era un hombre de otra pasta, periodista militar político, un señor con educación y buenas conexiones. Se enamoró perdidamente de ella, importándole un pimiento que tuviera una hija de otro. Pasaron por el altar y Luis, en un gesto de nobleza, reconoció a Silvia como suya, dándole su apellido, un hogar y, sobre todo, respetabilidad social. Esa es la razón por la que el mundo entero la aclama como Silvia Pinal y no como Silvia Pasquel. Silvia sentía devoción por Luis. Para ella, ese era su verdadero padre, el héroe que las había rescatado de la vergüenza de ser una familia incompleta. Sin embargo, Luis era un hombre de orden militar hasta la médula. Era más conservador que la propia iglesia y veía el mundo del artisteo y la farándula como un antro de perdición, algo vulgar que ninguna mujer decente debería pisar. Así que cuando la pequeña Silvia empezó a apuntar maneras y a mostrar talento para el cante y la interpretación, se topó con un muro de hormigón, la oposición frontal de su padre. Con tan solo 11 añitos, Silvia logró convencer a su madre para que la dejara tomar lecciones de ópera. La niña tenía un don, una voz con un cuerpo y una gravedad impropias para su edad. Los profesores alucinaban con su talento innato, pero cada clase se convertía en una guerra civil en casa con Luis, que le repetía que estaba tirando su vida por la borda, que las artistas eran poco más que mujeres de mala vida, y que ningún hombre de bien querría casarse jamás con una cómica. Silvia creció atrapada en una dolorosa paradoja, idolatrando al figura paterna que le había otorgado su apellido, pero al mismo tiempo acumulando un profundo rencor hacia su tiranía doméstica. Esa obsesión por fiscalizar cada respiración, decidiendo por ella hasta el más mínimo detalle de su existencia, dictando dónde debían residir, ya que la profesión de Luis los arrastraba como nómadas de una urbe a otra, pasando por Querétaro, Monterrey, Cuernavaca o Puebla, impidiendo que pudieran echar raíces y establecerse definitivamente en ningún sitio concreto, controlando qué estudiaba, sus amistades y sus horarios de llegada. Luis era quien cortaba el bacalao en todo, hasta que a los 13 años, Silvia se dio de bruces con la realidad. Su tía Concha, actuando como cómplice, la llevaba a visitar a un caballero misterioso que la colmaba de obsequios, la mimaba en exceso y se dedicaba a jugar con ella. Aquel señor resultaba ser Moisés Pasquel, su progenitor biológico,
el mismo individuo que la había dejado en la estacada al nacer, negándose a reconocerla legalmente porque mantenía otra familia oficial, pero que ahora, transcurrido el tiempo, pretendía acercarse a ella desde el anonimato. Cuando Silvia ató cabos y descubrió el pastel, su universo se desmoronó por completo. El hombre afable de los dulces era en realidad su padre biológico, el mismo cobarde que la había abandonado, dejando a su madre compuesta y sin novio, totalmente deshonrada, a aquel hombre que jamás tuvo el valor de presentarse cuando realmente hacía falta, tuvo la desfachatez de aparecer de repente, queriendo interpretar el papel de padre abnegado, todo ello, sin cargar con ninguna de las obligaciones ni las responsabilidades reales que conlleva la paternidad. Harta de tanta hipocresía, Silvia cortó por lo sano con Moisés y levantó un muro de hielo frente a Luis. Sí, él le había prestado su apellido, pero a cambio la manejaba con la misma frialdad y control con la que uno administra una simple propiedad. Con apenas 13 años, una edad en la que debería estar soñando, Silvia tuvo una revelación brutal que marcaría su destino. Los hombres de su entorno solo servían para dos cosas: para someterla o para dejarla tirada, a veces incluso para ambas desgracias a la vez. Comprendió entonces que la única vía de escape, la única forma de no perecer en ese mundo hostil, era volverse de acero mucho más dura y astuta que cualquiera de ellos. No perdió el tiempo y maduró a la fuerza. A los 15 años Silvia ya se ganaba el pan porque la economía doméstica flaqueaba peligrosamente. Aunque Luis tenía un sueldo decente gracias a sus tejemanejes en la política, los fondos nunca bastaban para cubrir todas las ambiciones. Por eso la joven no tuvo más remedio que colocarse como secretaria en una firma farmacéutica. El destino, siempre caprichoso, quiso que en ese trabajo se codeara con personalidades de las ondas, gente de la mítica Estación X. Era el mismo lugar donde operaba su padre de sangre, aunque ella hacía auténticos malabares para evitar cruzar una sola palabra con él. Gracias a esos enlaces estratégicos en la farmacéutica, empezaron a surgirle pequeñas oportunidades para meter la cabeza en el mundo radiofónico. Al principio eran roles minúsculos, casi invisibles, pero significaban el primer paso hacia la gloria. Paralelamente, Silvia se formaba en arte dramático en el prestigioso Instituto Nacional de Bellas Artes. Contaba con la complicidad silenciosa de su madre, mientras Luis seguía echando pestes, aunque ya se daba cuenta de que frenar a ese huracán era misión imposible. Fue entonces, con 15 primaveras, cuando su camino se cruzó con el de Rafael Banquells, un actor y director de teatro cubano de gran renombre. El hombre tenía 33 años. Estamos hablando de un tipo que le doblaba la edad y que venía con un bagaje vital que ella ni imaginaba. Rafael era perro viejo divorciado con tablas y con una agenda de contactos envidiable en la farándula. Le puso en bandeja a Silvia su primer protagonista teatral. Para ella, aquello no era solo un trabajo, era la oportunidad de oro. Era la llave maestra para entrar en ese universo prohibido por su padrastro, mientras que Rafael vio en la inocencia de la chica algo más que talento. Así comenzaron un romance. Imaginen la escena: ella con 15 años y él con 33. En nuestros días esto haría arder las redes y acabaría en los juzgados, pero en el México de 1946 se hacía la vista gorda, sobre todo si el caballero gozaba de prestigio. Y Rafael lo tenía todo: fama, éxito en la dirección y esa aura de hombre de mundo que tanto impresionaba. A Luis le seguía repateando que su hijastra quisiera ser artista, pero se consolaba pensando que al menos Rafael era un señor con posibles y una carrera sólida, no uno de esos bohemios muertos de hambre que pululaban por los teatros. Atención, porque aquí desvelamos el gran secreto, la verdad cruda, que Silvia solo se atrevió a confesar décadas más tarde en sus memorias y entrevistas exclusivas. La boda con Rafael Banquells no fue un acto de amor desenfrenado, ni mucho menos. Fue una huida desesperada.
se casó única y exclusivamente para librarse del yugo insoportable de Luis. Ella misma lo admitió con amargura. Tiempo después, buscaba escapar de la dictadura de su padre, pero salió de Guatemala para meterse en Guatepeor, ya que resultó que Rafael era un celoso patológico que la tenía atada en corto, sin dejarla salir ni a la esquina. Y atrapada en esa nueva jaula de oro, Silvia apenas contaba con 16 años. Todo comenzó cuando contrajo nupcias con Rafael allá por el año 1947. Él ya cargaba con 35 años a sus espaldas, y ojo al dato, aquel era ya su segundo paso por el altar. Para la joven Silvia, aquel enlace no era solo amor, era su billete dorado para librarse del yugo asfixiante de Luis. Ansiaba poder trabajar sin rendir cuentas a nadie y convertirse por fin en la única dueña de su destino. Qué equivocada estaba la pobre, creía haber encontrado la libertad, pero lo que realmente hizo fue cambiar una celda por otra con distintos barrotes. Resulta que Rafael terminó siendo la viva imagen de aquello de lo que Silvia intentaba huir desesperadamente. Se reveló como un hombre controlador, enfermizamente celoso y posesivo hasta la médula. La situación era asfixiante, no le permitía ni poner un pie en la calle sola. Le fiscalizaba los horarios al milímetro, decidía qué guiones debía aceptar y, lo más grave, controlaba absolutamente todas sus finanzas. Cada céntimo que Silvia generaba con su talento iba directo al bolsillo de Rafael. Él, en un gesto humillante, le daba una pequeña paga semanal, como si ella fuese una cría incapaz de gestionarse. Como curiosidad de lujo, el padrino de aquel enlace fue el inigualable Mario Moreno Cantinflas. El cómico les obsequió con 5.000 pesos, lo que suponía una auténtica fortuna en aquellos tiempos de posguerra. Silvia recuerda con nitidez cómo tocaba aquel cheque una y otra vez, casi obsesivamente, solo para convencerse de que no estaba soñando. Con aquel capital pudieron amueblar su primer hogar. Invirtieron en un juego de salón, un comedor decente y una cama de matrimonio. Poco después, en 1949, llegaría al mundo su primogénita, Silvia Pasquel. Sin embargo, el parto fue un calvario tanto médico como financiero. Rafael atravesaba una pésima racha profesional. Las puertas se le cerraban, no conseguía contratos, y las arcas familiares estaban vacías, mientras Silvia se dejaba la piel trabajando más que nunca para sacarles adelante. Él seguía manejando los hilos de la economía doméstica. Y cuando llegó el momento crítico de necesitar asistencia médica, casi se ven en la calle por no poder costear el hospital. Silvia describe aquella época como el infierno en vida. Ella era una actriz en ciernes con un futuro brillante, mientras que Rafael se hundía sin remedio. El hombre no tenía ocupación ni visos de encontrarla, arrastrando a la familia a un abismo de incertidumbre y precariedad absoluta. Mientras la fama de ella subía como la espuma y tocaba el cielo, la carrera de él se hundía en el fango, lo que desató en él unos celos enfermizos, una actitud controladora y un carácter que convertía la convivencia en un auténtico infierno irrespirable. Corría el año 1952, cuando tras un lustro de matrimonio que ya hacía aguas, Silvia se armó de valor en el momento más inesperado. Mientras compartían una simple sopa, la cotidianidad se rompió para siempre. Fue un instante de tensión absoluta, donde sin previo aviso, ella soltó la bomba. Había reflexionado profundamente sobre su situación y exigía el divorcio inmediato sin vuelta de hoja. La reacción de Rafael fue visceral, palideció como un muerto, la rabia se apoderó de sus facciones. Y Silvia sintió un terror paralizante, temiendo sinceramente que aquel hombre pudiera matarlos allí mismo. Pero su determinación fue más fuerte que el miedo. Imaginen la escena: Silvia Pinal, con apenas 21 primaveras, y cargando con una pequeña de 3 años, atreviéndose a divorciarse en el hermético México de 1952, una época donde una mujer separada era tratada como una apestada mercancía defectuosa que ningún caballero decente osaría mirar 2 veces.
La pesadilla no terminó con la firma. Rafael se convirtió en su sombra persiguiéndola durante meses interminables, alternando súplicas patéticas con amenazas veladas y llantos teatrales. Pero Silvia tenía la piel dura y la decisión grabada a fuego en su mente. Tenía clarísimo que prefería 1000 veces el estigma de ser madre soltera y divorciada que permanecer un minuto más encadenada a esa prisión doméstica. Tras la separación, Silvia se refugió en el trabajo con una voracidad desesperada, movida por la necesidad imperiosa de sacar adelante a su niña y demostrarle al mundo y a sí misma que no necesitaba un hombre para subsistir. Para el año 1950, apenas 2 años antes de romper sus cadenas, ya se había codeado en la gran pantalla con la Santísima Trinidad del cine de oro mexicano. Compartió créditos con el inigualable Germán Valdés, conocido por todos como Tin Tan. En la cinta, El Rey del Barrio, con el mítico Mario Moreno Cantinflas en El Portero y con el ídolo Pedro Infante en La Mujer que yo perdí. A sus 19 años, el rostro de Silvia ya era inconfundible para el gran público. Quizá no ostentaba aún el título de diva absoluta, pero era el talismán que los productores exigían para encarnar a mujeres con agallas personajes bravíos que no agachaban la cabeza. La consagración le llegó en 1953 al alzar su primer premio Ariel por su papel en Un rincón cerca del cielo, validando su talento ante la crítica. Era la ironía de la vida, su carrera profesional detonaba y brillaba con luz propia, mientras su vida íntima se hacía pedazos. Pero ella seguía al pie del cañón porque trabajar era su único mecanismo de defensa. No tenía el lujo de derrumbarse, no existía otra opción en su baraja más que seguir adelante. En 1952, con los papeles del divorcio aún calientes, se cruzó en su camino Emilio Azcárraga, Milmo, apodado El Tigre, el delfín y heredero del todopoderoso imperio Televisa. Un joven apuesto forrado de dinero e influyente que cayó rendido a sus pies, y ella se dejó querer enamorándose. Quizá no solo del hombre, sino de lo que él simbolizaba, una fortaleza inexpugnable de seguridad, protección y estatus, todo aquello que un tipo inseguro como Rafael jamás pudo ofrecerle. Mantuvieron un romance de película durante 3 intensos años, desde 1952 hasta 1955. Fueron tiempos de vino y rosas, o lo más parecido a la plenitud que Silvia había saboreado hasta entonces. Emilio estaba loco por llevarla al altar, le imploraba matrimonio, pero existía un obstáculo insalvable. El padre de Emilio, el patriarca, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador y dueño absoluto del imperio mediático, vetó tajantemente a Silvia. Para la alta alcurnia, ella era una divorciada con cargas familiares, una farandulera sin pedigrí ni fortuna. Definitivamente, no. Era el prototipo de nuera que un Azcárraga merecía. Así que, moviendo los hilos del destino, el padre orquestó una boda de conveniencia para su hijo, con la descendiente de una familia francesa de rancio abolengo, y le dio la orden tajante a Emilio de cortar por lo sano con la actriz de inmediato. Y Emilio, pese a su apodo de tigre, agachó la cabeza y obedeció, porque en esas dinastías el poder es la ley. Podía ser el príncipe heredero, pero ante todo era un hijo sometido al yugo paterno. Silvia se quedó compuesta y sin novio, totalmente devastada por la traición. Por segunda ocasión, el destino le jugaba una mala pasada y un hombre la dejaba tirada, pero esta vez la historia no se repetiría igual. Esta vez, en lugar de lamerse las heridas, canalizó su dolor trabajando como una bestia. Se juró a sí misma que si los hombres la iban a dejar, su fama sería tan gigantesca que verían su rostro hasta en la sopa. En el año 1954 protagonizó Un extraño en la escalera, junto al gran Arturo de Córdoba.
Al principio de Córdoba torció el gesto, pues sus preferencias iban más hacia divas europeas de la talla de Gina Lollobrigida. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo, marcando para siempre el destino de la dinastía. Dudaba seriamente de que una jovencita como Silvia diera la talla, pero el productor Gregorio Wallerstein se puso firme, y Silvia le tapó la boca actuando como una diosa, demostrando que podía cargar con el peso de una cinta y mirar de tú a cualquier estrella internacional. El filme fue un taquillazo rotundo, y Silvia se coronó como una de las reinas indiscutibles del celuloide mexicano. Compartió cartel con leyendas como Pedro Infante en El Inocente en 1956. Repitió con Germán Valdés en numerosas producciones, convirtiéndose en la actriz fetiche que todos los directores se rifaban. En 1957, el realizador argentino Tulio de Micheli vio en ella un potencial oculto y decidió que era ideal para un registro totalmente nuevo. Nació así la mujer fatal, la devoradora de hombres, la vampiresa, que deja un rastro de corazones rotos a su paso. Ese año rodaron una trilogía explosiva: Préstame tu cuerpo, Una golfa y Desnúdate, Lucrecia. Los títulos ya eran toda una declaración de intenciones. Aunque eran películas algo sensacionalistas, cine de consumo rápido, el público enloqueció, porque Silvia rompió el molde de la mujer sufridora y abnegada. Ahora era la mujer peligrosa la que tomaba lo que quería sin pedir perdón, la que desafiaba a la sociedad con una mirada desafiante a cámara. Para 1958, la dupla de Silvia y de Micheli hizo las maletas rumbo a España para rodar allí. Su triunfo en tierras aztecas había sido tan monumental que sintieron la necesidad de cruzar el charco y probar fortuna en el viejo continente. Allí filmaron Las locuras de Bárbara en 1958 y Charleston en 1959, expandiendo su leyenda. Hay que tener en cuenta que la censura bajo el régimen franquista en España era muchísimo más férrea y puritana que la que existía en México, por lo que se vieron obligados a recortar drásticamente cualquier insinuación de contenido subido de tono. Sin embargo, Silvia poseía un magnetismo natural que traspasaba la pantalla sin necesidad de enseñar nada. Fue en ese contexto, corriendo el año 1960, cuando su camino se cruzó con el del hombre que daría un giro de 180 grados a su trayectoria profesional y personal, el imponente Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste no era un cualquiera. Hablamos de un productor de cine adinerado, un auténtico dandy culto extremadamente atractivo y con una agenda de contactos en Europa que valía su peso en oro, pero tenía un pequeño gran inconveniente: llevaba un anillo de casado en el dedo. El fatídico encuentro tuvo lugar en una reunión social en la residencia del también productor Ernesto Alonso, un escenario perfecto para el inicio de este drama pasional. La propia Silvia relata con picardía cómo jugaba sus cartas. Se colocaba estratégicamente con un cigarrillo sin encender en la mano, a pesar de que ella ni siquiera fumaba, solo para ver qué caballero se apresuraba a ofrecerle fuego. Y, curiosamente, Gustavo siempre era el más rápido del oeste en llegar. Ella, que no tenía un pelo de tonta, se percató al instante de que él le estaba tirando los tejos descaradamente, pero el estado civil de él pesaba mucho, y Silvia se repetía como un mantra que con hombres casados no quería líos ni dolores de cabeza. Esa era una lección que tenía grabada a fuego por las experiencias de su madre, pero ya saben lo que dicen: el hombre propone y el destino dispone. Y esta vez, el destino venía con curvas. Resulta que la mujer de Gustavo se marchó de viaje a Italia, y él descubrió que ella le estaba siendo infiel, pagándole con la misma moneda que él pretendía usar. El divorcio fue inminente, y en cuanto se vio libre, Gustavo fue directo a buscar a su musa. Se plantó ante ella para decirle que ya era un hombre libre, que estaba loco por sus huesos, y le propuso algo irrechazable: producir películas juntos
y levantar un imperio cinematográfico mano a mano. Silvia, deslumbrada, aceptó el trato y pasaron por el altar en 1961. Este se convertía en su segundo enlace matrimonial, pero a diferencia del primero, esta vez no buscaba una vía de escape ni huir de una realidad asfixiante. La gran incógnita es si se casó porque estaba perdidamente enamorada del hombre, o si en realidad se enamoró de todo lo que él representaba, una figura de poder que la valoraba como profesional, que ansiaba verla brillar y que poseía el capital necesario para lograrlo. Además, contaba con las conexiones perfectas para catapultarla y transformarla, sin lugar a dudas, en la actriz más relevante y poderosa de todo México. Llegamos a 1961, un año clave en el calendario. Gustavo cumplió su promesa y produjo la cinta que elevaría a Silvia a la categoría de estrella internacional Viridiana, bajo la batuta de Luis Buñuel, el cineasta español más trascendental y polémico de su generación. Buñuel, que tenía a sus pies a las actrices más reputadas del viejo continente, puso sus ojos en Silvia y la eligió a ella para protagonizar su nueva locura genial. El largometraje narraba la peripecia de una novicia que, tras heredar una finca, intenta ejercer la caridad cristiana, acogiendo a los pobres y desamparados, pero la situación se tuerce de una manera macabra, y todo acaba como el rosario de la aurora. Se trataba de una crítica feroz y sin anestesia hacia los estamentos religiosos y la falsa moral de la burguesía. Como era de esperar, el Vaticano puso el grito en el cielo, condenándola enérgicamente, y en España fue terminantemente prohibida. A pesar del escándalo, o quizá gracias a él, la película se alzó con la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961, convirtiendo a Silvia Pinal en una celebridad mundial de la noche a la mañana. La situación se puso tan tensa que cuando el régimen franquista prohibió la película en España, hubo órdenes directas de destruir y quemar los negativos originales para que no quedara ni rastro. Fue Silvia quien, en una maniobra digna de película de espías, escondió los rollos de la cinta dentro de su abrigo y logró sacarlos de contrabando hacia México, salvando así de las llamas una auténtica obra maestra del séptimo arte. La dupla funcionó tan bien que en 1962 Buñuel y Silvia repitieron jugada con El Ángel Exterminador. Esta vez, la trama giraba en torno a un grupo de aristócratas que, tras disfrutar de una opulenta cena, se dan cuenta de que por una razón inexplicable son incapaces de abandonar la sala. Era una parábola magistral sobre el inmovilismo de las clases altas y la locura colectiva. Otra joya indiscutible que precedió a su tercera colaboración en 1965, Simón del Desierto. En total, fueron 3 colaboraciones con el genio de Calanda, 3 títulos que a día de hoy figuran en cualquier lista que se precie de las mejores películas de la historia del cine mundial. Silvia Pinal tuvo el privilegio y también el calvario de trabajar codo con uno de los directores más influyentes que han existido. Tuvo que soportar su temperamento volcánico, sus manías imposibles y un perfeccionismo que rozaba la crueldad, pero aguantó el chaparrón, porque sabía que esas cintas grabarían su nombre en letras de oro en los anales de la historia. En medio de toda esta vorágine profesional, el 17 de enero de 1963 dio a luz a su segunda hija, a la que bautizaron, como no podía ser de otra manera, Viridiana. Un homenaje viviente a la película que lo cambió todo. La niña que llevaba el nombre del proyecto que había puesto a Silvia en el mapa global. Parecía que Gustavo y Silvia habían tocado el cielo con las manos, tenían una hija preciosa, unas carreras que iban viento en popa, dinero a espuertas y el reconocimiento de todos. Todo pintaba de color de rosa, pero en este mundillo la felicidad tiene fecha de caducidad. Los problemas comenzaron a aflorar poco después del nacimiento de la pequeña, cuando a Gustavo se le empezaron a ir los ojos detrás de otras faldas. Comenzó a serle infiel con un descaro pasmoso, coleccionando amantes. Silvia lo sabía
y lo que es peor era un secreto a voces en todo el gremio, así que decidió plantarse y cantarle las 40. Ella le dejó las cosas claras después de haber sido dirigida por un gigante como Buñuel y de haber trabajado con la crème de la crème amén, de tener las estanterías llenas de premios, no iba a consentir que él le dijera cómo actuar. Fue un golpe de autoridad brutal. Le dijo que ya no iba a permitir que él la dirigiera en ninguna película más, marcando una línea roja infranqueable. Aquello fue cortarle las alas de raíz, y probablemente el principio del fin. Es muy posible que el ego de Gustavo no pudiera digerir que su propia esposa tuviera más éxito y talento que él. No soportaba que ella ya no lo necesitara para triunfar, y como respuesta a esa herida en su orgullo, las infidelidades se multiplicaron exponencialmente. Llegó un punto en el que Gustavo ni siquiera se molestaba en disimular. Salía y se acostaba con cualquier mujer que se le cruzara en el camino sin ningún tipo de filtro ni respeto. Y Silvia aguantó carros y carretas, tragó saliva y miró hacia otro lado principalmente porque adoraba a su hija Viridiana. No quería bajo ningún concepto que su segunda hija creciera con la ausencia de una figura paterna, tal y como le había ocurrido a ella, aferrándose a la ingenua esperanza de que Gustavo sentaría la cabeza, cosa que nunca ocurrió. Finalmente, en 1967, cuando la pequeña Viridiana apenas tenía 4 añitos, firmaron los papeles del divorcio. Años más tarde, Silvia confesaría con amargura que Gustavo había sido el gran amor de su vida, pero que su afición a las faldas era patológica, y que un buen día el amor simplemente se esfumó. Según ella, a él se le apagó la llama en cuanto nació la niña, y es muy duro admitir cuando el amor llega a su fin. Simplemente se acabó como se acaba una función de teatro cuando cae el telón. Gustavo no tardó en rehacer su vida, casándose con la actriz Sonia Infante, dejando a Silvia nuevamente sola compuesta y con 2 hijas enfrentando su segundo divorcio a los 36 años. Aunque a esas alturas, él, ¿qué dirán?, le importaba un pimiento. Ya era una diva internacional consolidada, tenía su propio patrimonio y no necesitaba a ningún hombre a su lado para pagar las facturas ni para brillar con luz propia. O al menos eso era lo que ella pensaba en aquel momento de empoderamiento. Porque ese mismo año de 1967, el destino le tenía preparada otra sorpresa. Conoció a Enrique Guzmán, un ídolo del rock and roll, un chico guapo y rebelde que venía pisando fuerte. Era un tipo con un magnetismo brutal, y ojo al dato, 11 años menor que ella. Sí habéis oído bien, 11 años de diferencia. Por aquel entonces, Silvia tenía 36 años y Enrique apenas 25. El destino quiso que él fuera invitado al plató del programa de Silvia, y como dicen, la química fue explosiva, desde el minuto 1. La propia Silvia confiesa que el flechazo fue inmediato, una conexión eléctrica. Cuenta que en medio de la cena, él empezó a tontear tocándole la pierna por debajo de la mesa. Ella sentía que todo iba a una velocidad de vértigo, demasiado rápido quizás, pero el chico era tan simpático y tenía tanto desparpajo que le encantó el juego. Enrique cayó totalmente rendido. A sus pies se le caía la baba por ella. Le dedicaba serenatas, componía canciones inspiradas en su musa y la perseguía con una intensidad y una pasión que Silvia jamás había vivido en sus carnes, lo que le generaba un mar de dudas. No olvidemos que ella era 11 años mayor. Él era el ídolo del momento, el rey del rock and roll juvenil, que tenía a millones de adolescentes suspirando por sus huesos. Sabían que la prensa rosa los iba a crucificar sin piedad, pero Enrique Cabezota, como él, solo no dio su brazo a torcer. Insistió tanto que finalmente Silvia se dejó llevar y dijo que sí. El enlace tuvo lugar en el paradisíaco Acapulco en 1967. Para Silvia, era ya su tercera boda, y al principio vivieron en una nube, como si fuera una luna de miel que nunca iba a terminar. Enrique la tenía en un pedestal, la adoraba, y la trataba como a una auténtica reina.
Además, formaban un tándem perfecto trabajando juntos en la pequeña pantalla. Tenían un programa de humor que arrasaba en audiencia llamado Silvia y Enrique. Eran sin duda la pareja de moda del famoseo. En 1968 llegó al mundo la rebelde Alejandra Guzmán, su tercera hija. Y tan solo un año después, en 1969, completaron la familia con el nacimiento de Luis Enrique Guzmán, su cuarto vástago. Silvia se plantó en los 38 años con 4 hijos de 3 padres distintos, una carrera con proyección internacional, programas de televisión líderes, una fortuna en el banco y toda la fama que aquella niña pobre de Guaymas había soñado alguna vez. Pero tras dar a luz a Luis Enrique, el cuento de hadas se torció. Enrique empezó a quitarse la careta y mostró su verdadera cara, comentarios totalmente fuera de lugar, broncas monumentales, celos enfermizos, cuernos y algo mucho peor, algo inconfesable. Tuvieron que pasar muchos años para que Silvia se armara de valor y revelara en su autobiografía y posteriormente en la serie sobre su vida el infierno que vivió de puertas para adentro, la cruda realidad que escondían los focos. Los celos de Enrique se dispararon hasta niveles tóxicos, las discusiones a gritos se volvieron cada vez más agresivas y sin darse cuenta de cómo llegó el primer golpe. La violencia física entró en casa. Todo empezó gradualmente. Primero un empujón, un tirón de pelo, luego un manotazo hasta llegar a la primera bofetada, y finalmente la primera paliza brutal. Silvia Pinal, la gran dama de la escena en México, la estrella que se codeaba con Buñuel, estaba siendo maltratada por su propio marido, y aguantó ese calvario durante años interminables. ¿Por qué? Porque tenía 2 críos pequeños con él, porque le aterraba la idea de otro divorcio y el escándalo, y porque ingenuamente pensaba que podía cambiarle, que era una mala racha. Además, el mundo del espectáculo en los 70 normalizaba esa violencia machista. Las mujeres que se atrevían a denunciar eran tachadas de histéricas, de exageradas, o de haber provocado al marido. Pero todo tiene un límite, y en 1976, tras 9 años de matrimonio infernal, Silvia dijo «hasta aquí» y tomó la decisión definitiva. Se divorció por tercera vez a los 45 años, cargando con 4 hijos de 3 hombres diferentes, y la sociedad mexicana conservadora, a más no poder, la juzgó severamente. La etiquetaron de fracasada, de mujer incapaz de mantener a un hombre a su lado, de mujer fácil. Pero a esas alturas, Silvia ya había hecho oídos sordos. Había sobrevivido a demasiado como para que le importaran los chismes. Sobreviví porque no me quedó otra opción, confesó. La década de los 70 fue de curro constante, de no parar ni un segundo. Silvia era una máquina de trabajar. Cine, televisión, teatro. Incluso producía sus propias obras. En 1977 montó su propio espectáculo de cabaret para celebrar sus 25 años de carrera artística. Lo tituló acertadamente «Felicidades, Silvia». Lo estrenó en el mítico centro nocturno, El Patio, y fue un bombazo absoluto. Con las ganancias empezó a comprar teatros, adquirió el Cine Estadio y lo transformó en el Teatro Silvia Pinal, inaugurándolo por todo lo alto en 1989 con el musical Mame. No contenta con eso, compró el antiguo Cine Versalles y lo reformó para convertirlo en el Teatro Diego Rivera, que años más tarde, en 2014, pasaría a llamarse Nuevo Teatro Silvia Pinal. Ya no era solo actriz, o primera figura, era una empresaria de éxito, productora, un imperio con nombre propio. Sin embargo, su vida sentimental seguía siendo un caos. En 1982 se casó con Tulio Hernández Gómez, un pez gordo del PRI, que era gobernador de Tlaxcala. Fue su cuarto y último paso por el altar. Silvia tenía ya 51 años. No tuvieron descendencia, pero esa unión le abrió las puertas a un mundo nuevo,
el poder político real. Tulio la convenció para meterse en política, y Silvia aceptó el reto. Ejerció como diputada desde 1991 hasta 1994 y como senadora del 98 al año 2000. Fue la primera actriz en sentarse en un escaño del Congreso. Luchó por los derechos culturales y de autor, usando su fama para impulsar causas justas, pero el matrimonio con Tulio hizo aguas. Se divorciaron en 1995 tras 13 años de convivencia. Aquel fue su cuarto divorcio y el definitivo. A los 64 años, Silvia decidió cerrar el chiringuito del amor. Se prometió no volver a casarse, convencida de que los hombres solo le habían traído amargura y dolor, y que estaba mejor sola arropada por sus hijos, su trabajo y su inmenso legado artístico. Pero el golpe más duro, el dolor más desgarrador de su vida, estaba a la vuelta de la esquina. El 24 de octubre de 1982. Viridiana Alatriste tenía solo 19 años. Era actriz siguiendo los pasos de su madre. Brillaba en el programa cómico Cachún Cachún Ra Ra, donde daba vida al personaje de Viri. Tenía un futuro brillante por delante. Era guapa con talento a raudales y un carisma especial. Todos decían que llegaría Asteri a ser tan grande, o más que su propia madre. Aquella fatídica noche, Viridiana acudió a una fiesta en el piso de su novio, el actor Jaime Garza. La velada transcurrió sin incidentes entre amigos, risas y copas, pero cerca de las 6 de la mañana del 25 de octubre, Viridiana decidió marcharse. De repente, Jaime Garza recuerda que ella estaba perfectamente, que no iba borracha ni nada parecido, pero que de un momento a otro dijo: «Me voy», con una determinación que «me marcho ya». Esas fueron las últimas palabras que pronunció. Se la notaba inquieta, con un desasosiego extraño que nadie supo descifrar en ese instante, pero cuya causa era un misterio. Viridiana abandonó el apartamento, se subió a su Volkswagen Atlantic y puso rumbo hacia la residencia de su madre, ubicada en la zona de Santa Fe. Sin embargo, el destino tenía otros planes macabros. Durante el trayecto a la altura de la avenida Toluca, el vehículo perdió el control, saliéndose de la calzada lateral. La vía carecía de la señalización pertinente, y sumado al exceso de velocidad, el coche se precipitó hacia un barranco profundo. Viridiana no llevaba el cinturón de seguridad abrochado. Hay que recordar que en aquella época no era una exigencia legal obligatoria. El choque contra el terreno fue de una violencia inaudita, absolutamente brutal. Recibió un impacto seco en la sien que le causó la muerte instantánea. Apenas tenía 19 años. El teléfono comenzó a sonar insistentemente en la mansión de Silvia Pinal durante la madrugada del 25 de octubre, con voces al otro lado preguntando por el paradero de Viridiana. Silvia, en su negación de madre, juraba que su hija había llegado, que se encontraba descansando en su habitación sana y salva, pero la llamada que rompió su burbuja y la trajo a la cruda realidad fue la de Silvia Pasquel, su primogénita. «Mamá, la he visto y está muerta». Y aquí entramos en uno de los secretos más desgarradores que pocos conocen. Una confesión que Silvia plasmó en sus memorias tituladas «Esta soy yo». La diva acudió personalmente al lugar del siniestro. Los equipos de rescate y emergencias aún luchaban por liberar el cuerpo inerte de Viridiana de entre los hierros retorcidos del automóvil. Cuando finalmente lograron recuperarla, la trasladaron a una ambulancia. Silvia se subió a ese vehículo con los restos de su hija, pero no fue capaz de tocarla. Se negó rotundamente a tener contacto físico. Escribió que se prohibió a sí misma abrazarla en ese momento tan traumático, que bajo ningún concepto podía permitirse sentir la gélida temperatura de la muerte en aquel cuerpo que apenas unas horas antes rebosaba vida. Su niña era su mayor alegría, su cómplice una estudiante brillante con un futuro de oro por delante. No la tocó, simplemente no pudo.
porque hacerlo habría significado poner un punto final, cerrar definitivamente un capítulo que su corazón no aceptaba. Silvia Pinal, considerada la mujer más inquebrantable de México, la superviviente nata, se quebró y no pudo acariciar a su propia hija, pues ese gesto implicaba admitir que estaba sin vida, y eso era una verdad que su psique no lograba procesar en medio del shock. Los restos mortales de Viridiana descansan en el Panteón Jardín de Ciudad de México. Silvia suplicó a las autoridades que no se realizara la autopsia de ley. No soportaba la idea de que lastimaran aún más el cuerpo de su amada hija. El sepelio fue un evento multitudinario, con todo el gremio artístico presente para dar el pésame. Sin embargo, Silvia conserva recuerdos muy vagos de esos días. Años más tarde, describiría la pérdida de Viridiana como un reloj que se paró de golpe. Aunque se esforzó en darle cuerda y forzar las manecillas para seguir viviendo el mecanismo, nunca volvió a funcionar con la misma precisión. Confiesa que ha sido el trago más amargo de su existencia, que no encuentra lógica en la partida de una chica tan joven y bella, con tantos proyectos en puerta y sueños por cumplir. Afirma que ese dolor y esa pena no tienen explicación racional, que no es algo que se olvide, jamás, sino una sombra que siempre camina, a tu lado un recuerdo constante que no da tregua. Por su parte, Jaime Garza, quien era novio de Viridiana, quedó totalmente devastado. El trauma de aquella noche lo persiguió durante el resto de sus días. La culpa lo carcomió durante años, reprochándose no haberla detenido, no haber insistido lo suficiente para que no se fuera, o no haber percibido las señales de que algo no iba bien. Falleció en mayo de 2021, casi 40 años después del accidente, llevándose esa pena a la tumba, sin haberla superado del todo. Silvia, para no enloquecer, se refugió en el trabajo compulsivo. Producía teatro, actuaba, hacía televisión sin descanso, pero el vacío seguía ahí inmenso, imposible de llenar. Y entonces, cuando parecía que las aguas se calmaban 5 años más tarde, en 1987, la desgracia volvió a golpear al núcleo familiar. Silvia Pasquel, la hija mayor de la Pinal, se había casado con Fernando Frade y habían tenido una niña en 1985. Decidieron llamarla Viridiana, en un emotivo homenaje a la hermana de Silvia fallecida 3 años atrás. La pequeña tenía apenas 2 añitos. Se encontraba jugando en el jardín de la casa cuando le regalaron un patito de juguete. El objeto cayó a la piscina y la niña en su inocencia intentó recuperarlo lanzándose al agua. Nadie se percató del accidente. Cuando finalmente la encontraron, ya era demasiado tarde para salvarla. Viridiana Frade murió ahogada a la tierna edad de 2 años. En un lapso de un lustro, Silvia Pinal tuvo que enterrar a 2 personas con el mismo nombre, su hija Viridiana a la Triste, a los 19, y su nieta Viridiana Frade a los 2. Aquel nombre que había elegido para celebrar su mayor gloria cinematográfica junto a Buñuel se había transformado en una maldición familiar. Silvia jamás se repuso completamente de este segundo impacto. Quienes la trataban de cerca aseguran que algo se rompió irremediablemente en su interior tras la muerte de su hija y su nieta, aunque seguía siendo una profesional intachable y mantenía su personaje público de Silvia Pinal. En la intimidad se volvió otra mujer más reservada, con una tristeza profunda en la mirada, consciente de que ni la fama ni la fortuna blindan contra la tragedia. Sobreviví porque no tuve otra opción, diría. Las décadas de los 80 y 90 fueron tiempos de reinvención constante para ella. En 1985, tras el devastador terremoto que asoló la Ciudad de México, Silvia creó el programa Mujer Casos de la Vida Real. Inicialmente fue concebido para ayudar a los damnificados, pero el éxito fue tal que se mantuvo al aire más de 20 años, convirtiéndose en un auténtico fenómeno cultural
en Latinoamérica. Millones de familias sintonizaban cada semana. Silvia no se limitaba a presentar. Seleccionaba meticulosamente las historias y garantizaba su autenticidad. Dedicarse en cuerpo y alma a rescatar a quienes no tenían voz ni esperanza. Aquella cruzada se convirtió en su terapia personal, una manera visceral de canalizar sus propios demonios para socorrer a mujeres que atravesaban el mismo infierno que ella conocía de memoria: la violencia cruda, el abandono emocional y las pérdidas devastadoras. El público la adoraba con locura, no solo por ser la última diva del cine de oro, sino porque veían en sus ojos a una guerrera que había bajado a los abismos del sufrimiento y había regresado para contarlo. Sin embargo, mientras los reflectores iluminaban su éxito profesional, los cimientos de su vida privada se hacían pedazos una vez más, desatando una tormenta perfecta con su nieta la polémica, Frida Sofía. La historia de Frida comenzó en el año 1992, fruto de la unión explosiva entre la reina del rock, Alejandra Guzmán, y el empresario Pablo Moctezuma. Desde sus primeros pasos, la niña respiró una atmósfera cargada de caos. Con una madre que vivía en la carretera como estrella de rock y un padre inmerso en el mismo estilo de vida desenfrenado. Su infancia estuvo marcada por fiestas interminables, excesos desmedidos y una inestabilidad emocional constante. Frida creció siendo testigo silencioso de batallas campales entre sus progenitores. Veía con amargura cómo Alejandra ponía los escenarios y la fama por encima de la maternidad, lo que sembró en su corazón una semilla de rencor que germinaría peligrosamente con los años. Al llegar a la adolescencia, el vínculo entre madre e hija se transformó en una bomba de tiempo tóxica, llena de gritos desgarradores, disputas públicas y una guerra de acusaciones que alimentaba a la prensa rosa. Pero el verdadero terremoto llegó en el año 2021, cuando Frida rompió el silencio y lanzó una acusación que paralizó a la industria del espectáculo, señalando directamente a su abuelo, el icónico Enrique Guzmán. Estas declaraciones incendiarias fueron emitidas en una entrevista exclusiva con el periodista Gustavo Adolfo Infante y en cuestión de minutos la noticia corrió como la pólvora. México entero quedó en estado de shock. Enrique Guzmán salió a la defensiva negando categóricamente los hechos, alegando que su nieta padecía trastornos mentales borderline y que todo era una fantasía para llamar la atención. En un giro dramático, Alejandra Guzmán decidió darle la espalda a su hija y defender a capa y espada a su padre, asegurando que pondría las manos en el fuego por él, sin dudarlo. La cantante insistió en que las terribles acusaciones eran meras alucinaciones provocadas por la inestabilidad psicológica de Frida, pintando a su padre como un santo incapaz de tal atrocidad. Y en medio del fuego cruzado, Silvia Pinal, la gran matriarca y sobreviviente de 1000 batallas, tomó una decisión que dejó a muchos helados: eligió un bando. Sorprendentemente, se puso del lado de Enrique Guzmán, su exyerno, el mismo hombre que la había golpeado brutalmente en el pasado y del cual se había divorciado huyendo de su violencia. Resultaba irónico y trágico verla defender a su antiguo verdugo contra el testimonio desgarrador de su propia bisnieta, cerrando filas en torno al agresor. Aquí surge la incógnita que desconcierta a la opinión pública. ¿Por qué la legendaria actriz optó por proteger a Enrique en lugar de cobijar a la vulnerable Frida? La clave reside en la concepción casi siciliana que Silvia tenía de la familia. Para ella, el clan debía ser una fortaleza impenetrable, un bloque de granito frente a los ataques externos. Las palabras de Frida no solo destruían la imagen de Enrique, sino que amenazaban con manchar el legado de Alejandra, de Luis Enrique y de toda la prestigiosa dinastía Pinal. Silvia había invertido cada segundo de su existencia en levantar ese imperio de imagen pública y prestigio social. No estaba dispuesta a permitir que todo ese esfuerzo se viniera abajo por lo que ella consideraba los delirios de una nieta problemática y rebelde.
Además, hay que entender que Silvia pertenecía a una generación de silencio donde los trapos sucios se lavaban en casa y los secretos oscuros se enterraban en el jardín. En su época el abuso intrafamiliar se ocultaba bajo la alfombra, se minimizaba o incluso se justificaba. Las víctimas que se atrevían a hablar eran vistas como las destructoras del hogar, no los victimarios. La vida de Silvia había estado tan saturada de violencia normalizada que quizás sus umbrales de tolerancia estaban completamente distorsionados. Soportó los golpes de Enrique, el control asfixiante de Rafael y el abandono frío de Gustavo, creando una coraza de indiferencia ante el dolor. Es posible que ya no pudiera identificar el abuso al verlo en otros, o tal vez en lo más profundo de su ser, sí lo reconocía, pero eligió la negación como mecanismo de supervivencia, porque admitir la verdad implicaba una carga demasiado pesada para su conciencia. Aceptar que Enrique era un depredador capaz de dañar a Frida significaba admitir que ella había sido negligente al dejar a sus hijas con un monstruo, cuestionando su propio papel como madre y protectora, algo intolerable para su ego. Frida no se quedó de brazos cruzados y llevó el asunto a los tribunales, presentando una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir justicia. Se abrió una carpeta de investigación, pero el sistema pareció estancarse. Hacia el año 2024, se supo que Frida había ratificado su denuncia en una visita relámpago al país, pero el silencio judicial persistía. A pesar de los esfuerzos legales, no ha habido avances contundentes que lleven al acusado tras las rejas o que reparen el daño moral de la víctima. Hoy en pleno 2026, Enrique Guzmán continúa disfrutando de su libertad, ofreciendo entrevistas y manteniendo su postura de inocencia, mientras el clan permanece fracturado. La comunicación entre Alejandra y Frida es prácticamente nula. Los intentos de acercamiento que anuncian con bombo y platillo se desvanecen tan rápido como llegan. El fallecimiento de Silvia Pinal, en noviembre de 2024, pareció por un instante ser el catalizador de una tregua. Alejandra proclamó que el espíritu de su madre había obrado el milagro de la unión. Sin embargo, esa ilusión duró poco. A los pocos días, Frida utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier arreglo, dejando claro que las heridas seguían abiertas. Afirmó que aquella supuesta paz era pura fachada para las cámaras, que el perdón no había llegado y que la guerra familiar estaba lejos de terminar. Pero la trama se complica aún más con un elemento externo que sacudió los cimientos emocionales de Silvia y que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Luis Miguel, el ídolo musical más grande de México, protagonizó un romance fugaz con Stephanie Salas, nieta de la diva. De ese encuentro nació Michelle Salas en 1989, a quien el cantante se negó a reconocer durante décadas, repitiendo patrones de abandono. El Sol de México replicó la historia de Moisés Pasquel con Silvia, dejando a una hija en las sombras. Pero lo verdaderamente escandaloso es el rumor que circula en los pasillos oscuros de la farándula. Se dice que durante la misma época en que cortejaba a Stephanie, Luis Miguel mantenía un romance paralelo y secreto con Alejandra Guzmán, involucrándose con tía y sobrina a la vez. Esta versión ha sido corroborada por diversas fuentes, incluyendo a la periodista Claudia de Icaza, autora de una biografía no autorizada del cantante. Según estas revelaciones, el intérprete jugaba a dos bandas con las mujeres de la dinastía Pinal, añadiendo una capa más de traición y complejidad a esta familia marcada por el escándalo. La realidad es que el Sol de México no mantenía un compromiso formal con ninguna de las dos, sino que jugaba a dos bandas. Se marchaba de viaje romántico con Stephanie, y al volver sin soltar las maletas, se llevaba a Alejandra alternando entre ambas con una frialdad pasmosa. La veterana periodista de espectáculos, Marta Figueroa, también arrojó luz sobre este asunto, aportando un testimonio que dejó a todos helados. Relató con todo lujo de detalles cómo durante la celebración de unos prestigiosos premios fue testigo de cómo Alejandra
corría desaforada hacia Luis Miguel para colgarse de su cuello, tras lo cual él se la llevó al interior de su camerino privado, y allí dentro se cerró la puerta y se hizo el silencio absoluto. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió tras esos muros, y fiel a su estilo hermético Luis Miguel jamás ha soltado prenda, ni para confirmar ni para desmentir los rumores. Alejandra Guzmán tampoco ha querido nunca entrar al trapo, pero ya saben lo que dicen: quien calla otorga. Y Silvia Pinal, la gran matriarca, lo sabía todo. Por supuesto que estaba al tanto de cada movimiento en ese tablero de ajedrez, todo el gremio artístico lo sabía. Sin embargo, jamás pronunció una sola palabra al respecto. Nunca salió en defensa de ninguna de sus nietas ni de su hija, porque esa era la naturaleza inquebrantable de Silvia. Su modus operandi era sobrevivir, callar y aguantar la tormenta. Su prioridad absoluta era no levantar polvareda y blindar a toda costa la imagen inmaculada de la familia ante la galería, aunque de puertas para adentro, su realidad privada fuese un auténtico campo de batalla. Y es justo aquí donde nos topamos con el cuarto y último punto, quizás el más doloroso, aquello que doña Silvia decidió llevarse consigo a la tumba, ese inconfesable secreto que jamás llegó a desvelar por completo. Recordemos que la última diva del cine de oro nos dejó el pasado 28 de noviembre de 2024. Se marchó a los 93 años de edad tras haber permanecido ingresada varios días, librando una dura batalla contra una complicada infección en las vías urinarias. En su lecho de muerte la acompañaban sus hijos, Silvia Pasquel, la rebelde Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. La familia que ella misma había cimentado con sangre, sudor y lágrimas. Esa dinastía dorada que protegió con uñas y dientes hasta su último suspiro. No obstante, había una ausencia clamorosa, alguien que faltaba en esa estampa final. Hablamos de Frida Sofía, su bisnieta, la misma que tuvo el valor de señalar a Enrique, la que rompió el pacto de silencio, y se negó rotundamente a perpetuar el código familiar de mirar hacia otro lado y tragar con todo. Frida no hizo acto de presencia en el funeral, ni se la vio por el velatorio en el Palacio de Bellas Artes. Tampoco quiso acompañar el féretro en su último viaje, porque las heridas seguían abiertas. No podía perdonar que la familia que tanto veneraba a su abuela la hubiese dejado tirada en la estacada. Pocos días después de las exequias, Frida lanzó una advertencia y prometió que pondría todos los puntos sobre las íes. Aseguró que contaría al mundo lo que su abuela pensaba realmente sobre las denuncias, amenazando con sacar a la luz conversaciones privadas explosivas. Pero hasta la fecha no ha cumplido su amenaza, o al menos no ha tirado de la manta por completo, manteniendo a todos en vilo. Y quizás esa sea la gran incógnita que Silvia se llevó al otro mundo: la verdad sobre cuánto sabía, qué creía en lo más profundo de su ser, y qué sentía realmente sobre Enrique Guzmán y las gravísimas acusaciones de Frida. Existen voces en el entorno que aseguran que Silvia en la intimidad sí creía a pies juntillas a Frida, que conocía perfectamente de qué era capaz Enrique, porque ella misma había sufrido sus demonios en carne propia, pero que admitirlo en público era una línea roja que no podía cruzar, pues significaría dinamitar lo único que daba sentido a su existencia. Su adorada familia, su inmenso legado y la reputación intachable de la dinastía Pinal eran sagrados. Otros rumores apuntan a que Silvia, en un acto de contrición privado, le pidió perdón a Frida, confesándole que la entendía y la creía, pero rogándole que comprendiera que no podía hacerlo público. Por otro lado, hay quienes sostienen la teoría de que Silvia falleció convencida de que Frida estaba fabulando, que hasta el último segundo defendió la inocencia de Enrique y que jamás le asaltó la duda. Lo cierto es que nos quedaremos con la miel en los labios, porque Silvia se marchó sin despejar la incógnita, sin posicionarse y sin romper ese férreo código de silencio que la caracterizó. Sobreviví porque no me quedó otro remedio. Esa fue la filosofía que guió su existencia. Sobrevivir a cualquier precio, sin importar los daños colaterales
ni quien cayera en el camino. Para ella mantenerse en pie era lo único vital. Silvia Pinal vivió 93 intensos años. Rodó más de 80 largometrajes, 3 de ellos bajo la batuta del genio Luis Buñuel, obras que son consideradas joyas del cine mundial. Se alzó con 3 premios Ariel, incluyendo el Ariel de Oro, por su trayectoria en el año 2008. Ejerció como diputada y senadora y produjo el icónico programa Mujer, casos de la vida real durante más de 20 años ininterrumpidos. Fue propietaria de teatros y fundó una dinastía artística que incluye a su hija Alejandra Guzmán, una de las figuras más relevantes del rock en español, a su nieta Stephanie Salas y a su bisnieta Michelle Salas, perpetuando el talento en la sangre. Estuvo al pie del cañón trabajando hasta los 91 años. Su despedida de las cámaras fue un cortometraje rodado entre 2021 y 2022. En mayo de 2022, regresó a las tablas con un musical infantil. A los 90 años seguía subiéndose al escenario porque no sabía vivir de otra manera. Trabajar, resistir y avanzar sin importar el dolor físico o emocional. Sin embargo, la factura que tuvo que pagar fue desorbitada. 4 matrimonios que terminaron en fracaso, 4 divorcios dolorosos, años soportando violencia doméstica en silencio y la tragedia de perder a su hija Viridiana con tan solo 19 años, además de la muerte de su nieta Viridiana a los 2 años de edad. Una familia rota y dividida por acusaciones de abuso sexual, nietas que no se dirigen la palabra, hijos arrastrando traumas generacionales, y una bisnieta que la acusa de traición. Y la gran pregunta que queda en el aire, y que nadie es capaz de contestar, es si realmente mereció la pena, si todo ese éxito, la fama mundial y el legado artístico compensan el calvario vivido y la devastación familiar que deja tras de sí. Probablemente Silvia respondería con un rotundo sí, argumentando que sobrevivió, que alcanzó la cima que anhelaba, y que pasó de ser una niña humilde sin padre en Guaymas a convertirse en la última gran diva del cine de oro mexicano, grabando su nombre en la historia con letras de oro. Pero sus hijas seguramente tendrían una opinión muy distinta y mucho más amarga. Silvia Pasquel, que enterró a 2 hijas llamadas Viridiana, Alejandra Guzmán, golpeada por su padre, y ahora totalmente distanciada de su propia hija, y Frida Sofía, que vive con la certeza de que toda su familia le dio la espalda cuando más necesitaba un abrazo. 3 generaciones de mujeres sentenciadas por una herencia maldita, la violencia machista, el desamparo emocional, el silencio sepulcral y un instinto casi animal de salir a flote, aunque el agua les llegase al cuello. La auténtica maldición que persigue a la saga de la Espinal no reside únicamente en las tragedias de guión que protagonizaron, sino en un patrón tóxico que se repite como un disco rayado. Hablamos de madres que anteponen los focos y los aplausos al cuidado de sus vástagos, y de hombres con la mano muy larga y el carácter violento, a los que se les ríen las gracias o se les consiente todo. Secretos inconfesables que se entierran bajo 7 llaves para que la galería siga aplaudiendo la imagen impoluta. Víctimas amordazadas porque abrir la boca supondría dinamitar los cimientos del clan. Y la rueda sigue girando imparable, incluso tras el fallecimiento de la matriarca, pues Alejandra y Frida continúan en pie de guerra sin visos de firmar la paz. A día de hoy, las gravísimas acusaciones que penden sobre Enrique Guzmán siguen en un limbo judicial y moral que hiela la sangre. La familia permanece fracturada en 1000 pedazos, y nadie encuentra la fórmula para detener esta espiral de destrucción. El legado que deja Silvia Pinal tras de sí es un laberinto lleno de luces y sombras, mucho más complejo de lo que nos vendieron las revistas del corazón. Fue una pionera indiscutible, la primera actriz mexicana que tuvo las agallas de trabajar con genios europeos de la talla de Luis Buñuel, y la primera en producir un programa de televisión que ponía sobre el tapete la violencia doméstica y los dramas
sociales que nadie quería ver. La primera vedette que cambió las plumas por el escaño en el Congreso, una mujer que derribó muros de hormigón en una época donde el papel de la mujer era como mucho decorativo. Sin embargo, hay una cara B en este disco. También fue la mujer que normalizó el maltrato bajo su propio techo, la que prefirió callar antes que destapar la verdad, la que encubrió a presuntos abusadores, escudándose en la unidad familiar, dejando que sus hijas y nietas cargaran con una mochila de traumas que ella jamás se atrevió a vaciar. Y esa es la realidad cruda, la verdad incómoda que empaña el mito de Silvia Pinal. Fue verdugo y víctima en la misma función, mostró una fortaleza de hierro y una debilidad pasmosa. Fue valiente ante las cámaras y cobarde en su salón. Lo fue todo a la vez, con esas contradicciones tan humanas, pero con un altavoz mediático gigantesco, con un poder inmenso y una responsabilidad que quizás le venía grande, provocando unos daños colaterales absolutamente devastadores para su linaje. A Silvia Pinal le dieron sepultura en el Panteón Jardín de Ciudad de México, compartiendo la misma cripta donde ya reposaban su hija Viridiana y su nieta Tocaya. Por fin, las 3 generaciones reunidas en el descanso eterno. Su despedida fue un evento multitudinario. Se organizó en el Palacio de Bellas Artes, un privilegio reservado únicamente para las vacas sagradas de la cultura azteca. Miles de almas peregrinaron hasta allí para darle el último adiós a la gran diva del cine de oro. El presidente de la República mandó sus condolencias oficiales. Las cadenas de televisión, incluida Televisa, volcaron su parrilla en especiales. Las redes sociales ardieron con millones de mensajes de tributo. Todo el mundo se llenaba la boca hablando de la inigualable Silvia Pinal, de la última gran estrella de la leyenda viviente, pero muy pocos se atrevieron a mencionar a la mujer de carne y hueso, que sufrió lo indicible, de la que aguantó carros y carretas, de la que metió la pata hasta el fondo, de la que se fue dejando heridas abiertas, que supuran todavía. Porque no nos engañemos, así funciona el circo del espectáculo. La fachada pública vale más que la verdad íntima. El mito pesa más que el sufrimiento real. La leyenda devora a la persona. Y Silvia Pinal fue una maestra en ese juego. Construyó su propio mito con una precisión de cirujano. Llevó las riendas de su narrativa con puño de hierro durante 93 años. Se aseguró de que la posteridad la recordase exactamente como ella había diseñado, pero se le escaparon algunos hilos. No pudo silenciar a Frida Sofía. No pudo tapar los supuestos golpes de Enrique. No pudo impedir que saliera a la luz la turbia historia entre Luis Miguel y Alejandra. No pudo evitar que el público viera las grietas estructurales de esa dinastía perfecta que tanto empeño puso en levantar. Y quizá ahí radique su humanidad más profunda, que a pesar de todo su imperio, de toda su fama global, de su obsesión por el control, Silvia Pinal no era más que una simple mortal. Una mujer que erró, que tomó decisiones nefastas, que hizo daño a quienes más quería, que arrastró un dolor que nunca supo gestionar y que sobrevivió porque no le quedó otra salida, pagando un precio altísimo por esa supervivencia, una factura que su familia sigue abonando a plazos. Hoy, en pleno año 2026, 2 años después de su partida, el culebrón del Pinal sigue ocupando portadas. Alejandra Guzmán continúa quemando los escenarios con sus giras sin combustibles. Stephanie Salas sigue con sus proyectos de actuación. Michelle Salas se ha consolidado como modelo e influencer de talla internacional. Y Frida Sofía permanece atrincherada en Miami, poniendo tierra de por medio con esa familia que la hirió cada una, gestionando la pesada herencia de Silvia a su manera. Unas intentando honrar su memoria, otras huyendo de su sombra, pero ninguna puede hacer como si no existiera, porque eso es lo que ocurre con los mitos. No, desaparecen cuando el corazón deja de latir. Siguen muy vivos para lo bueno y para lo malo. La biografía de Silvia Pinal es el espejo de un México, y por qué no decirlo de una sociedad hispana que adora a sus ídolos de barro, pero ignora sus miserias, que vitorea a las mujeres coraje,
pero normaliza el abuso sistemático que padecen, que se llena la boca hablando de la Sagrada Familia, pero permite que esos hogares se desmoronen en el más absoluto silencio, que demanda leyendas brillantes, pero rechaza las verdades incómodas y feas. Y Silvia Pinal encarnó todo eso a la perfección. Fue un mito, una verdad que escuece una superviviente nata, una víctima del sistema, una mujer que capeó el temporal lo mejor que supo, con las cartas que le tocaron, y que al bajar el telón dejó un legado tan deslumbrante como tenebroso, tan inspirador para unas cosas como desolador para otras, tan digno de aplauso como de un profundo examen de conciencia. Sobreviví porque no tuve opción. Esas fueron sus palabras lapidarias, su mantra vital, su gran verdad, y a la postre su condena eterna. Porque sobrevivir no es sinónimo de vivir plenamente. Sobrevivir es simplemente aguantar. El tipo es resistir los golpes. Es tirar para adelante caiga quien caiga, y cueste lo que cueste. No obstante, vivir implica sanar las heridas, procesar el dolor y tener el valor de romper los ciclos tóxicos para elegir un camino diferente. Y aunque Silvia Pinal logró sobrevivir durante 93 largos años, la triste realidad es que nunca aprendió a vivir de verdad, y su familia sigue pagando hoy la factura de ese trauma. Esa es la crónica completa y sin censura sobre la última gran diva del cine de oro. Hablamos de una mujer de hierro que sobrevivió a todo tipo de adversidades, excepto a la propia maldición familiar, que ella misma sin querer ayudó a forjar. Que descanse en paz. Silvia Pinal, la última gran estrella, la superviviente eterna, esa leyenda llena de luces y sombras que jamás olvidaremos, imperfecta humana y eterna. M.